se supone que ya estamos en altas y bajas y ustedes ya tendrían que estar todos los que están y me siguen apareciendo muchísimos en lista que ya no están. Entonces, les pido un favor, ¿a quién le encargué la ficha de resolución de esta semana? A mí, profesora. ¿La puedes poner en pantalla? Sí, claro, voy. Y por favor, todos ya tengan a la mano sus presentaciones. Espérame, déjame dejarte compartir. A ver. Ya puedes compartir. Listo, ¿sí se ve? ¿Le puedes dar un poquito más de zoom? Sí, claro, profesora. Estoy tratando de ver mientras lo de las listas. ¿Podemos empezar a leer la ficha? Bueno, el asunto fue la semana 1, fue de la reunión número 1 y 2 que tuvimos. El lugar fue en Zoom, se dio por conferencia. Las fechas fueron el 2 de agosto y el 4 de agosto de este año. Eh, del primer y segundo día, la hora de inicio y de término fueron de las 2 a las 4. La participación fue de la profesora y el alumnado. Los documentos que distribuimos, bueno, que se distribuyeron en la UEA fueron el programa de marketing 1 y la unidad 1 del libro de mercadotecnia. Puntos pendientes a tratar, se plantearon las reglas del curso y la manera de trabajar. Se trataron los puntos del 1.1 al 1.3 de la unidad 1 del libro de mercadotecnia. Y los que tenemos a seguir son nos faltan los equipos y tema ya definidos con 4 integrantes como máximo. Esto era para el día viernes. Y el resumen del primer episodio de Mad Men, que era para el día de hoy. Este, bueno, responsables, comentarios del trabajo en equipo era la integración de equipos, la presentación de la unidad 1 del libro de mercadotecnia y la elección de empresa para el proyecto. Para los alumnos sería el resumen del primer episodio de Mad Men y seguir con la lectura de la unidad 1 del libro de mercadotecnia. La profesora nos compartió el archivo de ficha de resolución para que se entregue en clase, o sea, el día de hoy. Nos compartió el programa de Marketing 1 y también nos compartió la lectura del libro de Mercadotecnia. La próxima reunión, que sería el día de hoy, el 9 de agosto, de 2 a 4, igual por Zoom, por conferencia. Y pues nuestro objetivo es tener una noción de cómo realizaremos el curso y la propuesta de la empresa a investigar para el trabajo final. Ok. Bueno, entonces gracias. Vamos a ver quién seguiría ahora para hacer la ficha de resolución. Muy bien. Entonces le voy a pedir ahora a Isis si puede hacer la ficha de resolución de esta semana. ¿Ok? Ok, sí. Ok. Bueno, entonces yo creo que empiezo yo con un asunto que tiene que ver justo con, déjenme ver primero si aquí si ya vienen las listas corregidas. No, ni siquiera me deja entrar a la sesión. El Sistema Integral de Información Académica. Es que lo estoy consultando en el CIPI y me siguen apareciendo montones y montones de alumnos. Me siguen apareciendo 30 y no somos 30, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con la lista. Por favor, prendan su cámara, excepto la compañera que está enferma. A ver. Almenda Valle Jacqueline. Almeda Valle Jacqueline. Sí, presente, profesora. Gracias, Jacqueline, no te veo. Aquí.
Álvarez García Eric, apaguen su micrófono, por favor. Álvarez García Eric. Presente. Carrillo Toledo Jesús Gabriel. Castellanos Guzmán David Arturo. Cejas Ramírez Ana Karen. Cruz Trujillo Adriana. Eslava Cázares Jonathan Adrián. Fragoso Oyarzábal Fernando. Sí, presente. Gómez Ocampo Osvaldo Rodrigo. Presente, profa. Hansen García Jimena Denis. Aquí, profesora. Hernández Martínez Eder Daniel. Aquí, profesora. Hernández Cervantes Alejandra. Aquí estoy. Muy bien. Hernández Lucas Martín. Hernández Coronado Brenda Cecilia. Presente, profesor. ¿Dónde estás, Brenda Cecilia? No te veo. Brenda Cecilia. Aquí, presente. Te levanta la mano o pon una señal. Está Brenda. Ah, ok. Sí. Hernández Lady. Iglesias Ramírez Víctor. Jacome Vega Ernesto Daniel. Lima Herrera Giselle. Presente. Martínez Soriano Joel. Moro Salgado Katia Etzel. Murphy Lorea Aaron Patrick. Aquí estoy, maestra. Rivera Quiroz Siria Zaida. Presente. Roldán Nava Fernando. Presente aquí. Sánchez Millán Mariana Karina. Aquí. Santiago Domínguez Janet. Presente, profesora. Sauceda Romero Jair Aaron. Presente, profesora. Suárez Chora Arturo. Tapia Gudiño. Ya somos menos y no los quitan de la lista. Uriostegui Tapia Isis. O no se dieron de baja. Presente. Ok. Y Ureña Benítez. ¿No? ¿Hay alguno de ustedes que no esté en esta lista? Yo también, profesora. Yo también. No han actualizado las listas. Seguro que están en el horario de 2 a 4 en el grupo HF04. Sí. Bellísimos. Sí. Bueno, a ver si al rato, mañana, ya aparecen las listas como deben estar. Entonces, ¿me dan sus nombres, por favor? Miguel Aguilar. ¿Aguilar qué? Y luego... ¿quién? Yolotzin Vargas Luna. Vargas Luna. Yo Lotzin. ¿Quién más? Yo, Paola Buenrostro Bañuelos. ¿Listos? ¿Son todos? Yo también, profesora. Ajá. ¿Saldívar qué? Araceli Citlali. ¿Es Saldívar Saldívar? Ajá. Araceli Citlali.
Ajá, ¿quién más? Sandra Madaí Hernández Hernández. Vamos por apellido. Ok. Bueno, entonces ya vamos a empezar. Los que no habían asistido a la sesión de la semana pasada, pues ya saben que tienen que hacer sus cosas, que tienen que revisar la ficha de resolución. Ahí viene ya todo lo que se supone que teníamos que haber hecho para esta semana. Ya nos lo leyó el compañero. Y entonces, bueno, ya lo que les tengan dudas, tienen que hacer un equipo y ya con sus compañeros de equipo se tendrán que poner al corriente. Ok, entonces si quieren, voy a empezar yo. Denme un segundo. Bueno, a ver, entonces comenzamos. En este asunto del marketing, para empezar, digamos que ustedes vieron en la primera lectura que ya tuvimos que existen como fases del marketing. Entonces, existe una primera que va a tener que ver con el marketing orientado hacia la producción, que casi arranca con la revolución industrial, ¿no? Esa ya la... Y existe una segunda fase que está muy pegada a lo que es la publicidad, que es un poco lo que vamos a ver o lo que vieron en Mad Men. Y que ahí lo que va a estar orientado va a ser mucho hacia las ventas, hacia el papel principal que va a tener. En el primer caso, el papel principal lo va a tener el producto o la producción. En el segundo caso, el papel principal, el vendedor y sus habilidades de vender. Y en la tercera etapa, que es la que estamos un poco ahora, ya es el centrado en el cliente, ¿no? Entonces vamos a ver lo que fue la segunda etapa, y vamos a ver cómo se origina el marketing. Les voy a compartir una presentación. Vamos a empezar por ahí y luego le seguimos con lo del asunto de la serie. Bueno, el libro del que les voy a hablar y de donde está extraída toda esta información se llama Freud en Madison Avenue, de Lauren Samuel. Y este libro de lo que trata es, ¿por qué se llama Freud en Madison Avenue? Un poco por lo que les platiqué la semana pasada. Sigmund Freud fue un psicoanalista austriaco que vivió antes de la Segunda Guerra Mundial y que desarrolló varios estudios muy importantes acerca de la mente humana. Durante muchos años, el estudio de la psiquiatría, como todas las ciencias médicas, como todas las especialidades médicas, estaba orientada a encontrar, como es así la psiquiatría, encontrar los elementos fisiológicos que iban a determinar los problemas de salud mental. Entonces, la mayoría de estos médicos, de los médicos especialistas en la psique, eran especialistas en el cerebro. Entonces, la psiquiatría se encargaba de eso, de encontrar cuáles eran los elementos fisiológicos que afectaban la conducta humana y cuáles eran las explicaciones para ciertos desórdenes mentales. Sin embargo, Sigmund Freud, después de observar y practicar y empezar a hacer una especie de terapias con algunos de sus pacientes que tenían dolencias que no se explicaban o enfermedades que no se explicaban desde el punto de vista fisiológico, empezó a intentar generar una nueva teoría acerca de lo que eran los problemas psicológicos, ¿no? Y es desde un poquito antes ya empieza a surgir la psicología como una disciplina donde no tenían la conducta no tenía necesariamente una explicación a partir de la parte fisiológica. Entonces, la psicología lo que empieza a entender o lo que empieza a descubrir es que hay comportamientos o que hay afecciones que va a tener el individuo que no te corresponden o no directamente a un problema fisiológico.
Entonces, bueno, Sigmund Freud empieza a tratar pacientes, por ejemplo, que tenían ceguera, que no podían escuchar, que tenían problemas para mover alguna parte del cuerpo, que no podían caminar o que tenían trastornos del habla o que no hablaban de plano. Entonces él comenzó a trabajar con un tema que se llama el tema de la hipnosis, con una técnica que consistía, bueno, yo creo que todos ustedes han visto alguna película o han leído algún libro donde se plantea la técnica de la hipnosis, que en lo que consiste es en hacer como dormir, pero no dormir exactamente a un individuo, ¿no? Bueno, entonces Sigmund Freud desarrolla un aparato muy interesante de intervención psicoanalítica que se va a llamar el psicoanálisis. Se llama el aparato en un sentido figurado, porque en realidad lo que él hace es una metodología que va a permitir tratar dolencias de este tipo que no tenían una relación con la parte física, es decir, el que no podía ver y el que estaba ciego no tenía dañado el nervio óptico, tenía ojos, no tenía ninguna imposibilidad real, el que no podía hablar tenía el mismo problema, pero no había una causa real fisiológica que afectara las cuerdas vocales o en el cerebro sus conexiones que tuvieran que ver con el habla, con el alma, primer acto fallido del que habla Freud. Entonces Freud va a hablar de que existe un elemento, cuando estamos en esta época en la que después, por ejemplo, con la construcción de los automóviles, con Ford, y luego con lo interesante que podía suscitar o que se podían pensar las teorías de la racionalidad limitada, por ejemplo, la que dice Simon, que los compañeros de administración debían de conocer, pues esto va a ser muy importante porque resulta que para Freud muchos de los comportamientos humanos no van a estar explicados a partir de los problemas psicológicos, sino a partir de problemas fisiológicos, sino a partir de una cosa que se llama trauma. Y el trauma va a generar a nivel del inconsciente una impronta en la actitud que va a impedir, por ejemplo, a alguien que hable, a otro que vea, a otro que sea capaz de mover la mano, ¿no? Y esto da lugar a una cosa muy importante, un descubrimiento de los más importantes del siglo XIX, casi XIX, que es lo que Freud le va a llamar el inconsciente, ¿no? Entonces, para Freud, muchas de las acciones que nosotros realizamos en la vida no están guiadas por una lógica racional. Es decir, por ejemplo, si los alumnos se dieran cuenta de que parte de su éxito en la vida va a depender de su capacidad de asimilar conocimientos y su formación, no pretenderían, por ejemplo, trabajar y tomar la clase en suma al mismo tiempo, ¿no? Pero existen elementos, dice Freud, que lo que parece racional no lo es. Es decir, por ejemplo, alguien que no tendría que racionalmente, por ejemplo, tomar una cucharada o una botella de cloro y de repente se la toma sonámbulo, no es un asunto de conciencia, es decir, no está relacionado medios con fines. Lo que va a decir Freud va a decir que muchas de las acciones que tomamos, muchas de las elecciones que tenemos en la vida, inclusive pareja, por ejemplo, o el tipo de relaciones que tenemos o que construimos con otros seres humanos, van a estar marcados por un elemento del cual no queremos saber, es decir, del inconsciente. Y eso es un golpe al ego, a la sociedad racional que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo a la idea de que el hombre era un sujeto racional, que vinculaba medios con fines y que a partir de eso siempre buscaba maximizar el logro o la ganancia. En todos sentidos, no nada más económica, sino también en cuanto a lo que le era más conveniente. Porque Freud se empezó a dar cuenta que muchos seres humanos hacemos cosas muy estúpidas para nosotros mismos, que no tienen una lógica conveniente o de causa-efecto, ¿no? Sí, entonces él se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y entonces lo que va a decir Freud es que la mente inconsciente puede compararse con una fuente que juega bajo el sol y vuelve a caer en la gran piscina subterránea del inconsciente de la cual emerge. La mente inconsciente existe para Freud. Y este libro se llama Freud en Madison Avenue porque lo que vamos a ver, como les platiqué la vez pasada, es que la Madison Avenue es una gran avenida que existe en Nueva York, en los Estados Unidos,
si ya vieron el primer capítulo de Mad Men, donde se instalan la mayoría de las agencias que empiezan a vender publicidad. Y entonces, este libro del que les estoy hablando, que a lo mejor hablamos un poquito más la semana que entra o la siguiente sesión, lo que va a plantear es cuáles son las influencias de estos estudios acerca del inconsciente que van a estar presentes en los primeros principios de la publicidad. Hasta aquí sí, dudas, cosas que no se entiendan. Y la mayoría, ¿por qué se llama Freud en la Quinta Avenida? Esa es la Quinta Avenida, es la Madison Avenue. Porque la mayoría de los individuos que se van a sumar a las filas de la parte pensante e inteligente de las agencias de publicidad, no los dibujantes o los vendedores que ven en Mad Men, sino los que hacen las historias, los que hacen los estudios, toda esta gente van a ser discípulos de Sigmund Freud. Va a ser gente que va a estar emigrando de Europa, que va a ser perseguida por la guerra, muchos de ellos judíos, que se van a dedicar a estudiar los comportamientos humanos y que van a tratar de indagar de por qué la gente elige ciertas cosas. Y eso le venía como anillo al dedo al marketing, porque justamente lo que quería averiguar el marketing es por qué las personas toman decisiones, en este caso de compra, qué las impulsa a comprar un tipo de auto y no otro, qué las impulsa a no comprar algo que le estoy vendiendo, qué la impulsaría a comprar algo que sí. Ok, hasta aquí dudas, intervenciones. Por mi parte, todo claro, maestra. Bueno, entonces, aquí vamos a ver que en esta historia del marketing vamos a tener primero dibujantes que van a trabajar con la imagen y la publicidad. Después va a venir una etapa de la investigación motivacional que justamente lo que va a hacer es, va a entender, nos va a ayudar a entender por qué la gente toma ciertas decisiones, qué las motiva. Y por otro lado, la última etapa del marketing en este segmento va a ser el de la inteligencia de datos. Al final de esta segunda fase del marketing, los vendedores y sobre todo con la introducción ya a nivel mundial del aparato tonto que es la televisión, se van a empezar a retomar o a tomar estadísticas acerca de lo que se llama el rating de audiencia y quiénes ven a cierta hora qué cosas. ¿Para qué? Para empezar con una de las actividades básicas del marketing, que es la segmentación. Bueno, vamos a empezar primero con este señor. Este señor se llama Paul Lazarsfeld, y Paul Lazarsfeld es profesor de psicología en la Universidad de Viena en 1930. En este tiempo hay un gran auge de la psicología como una nueva corriente, una nueva perspectiva donde no necesariamente los psicólogos tenían que ser médicos o donde no todos los problemas humanos de conducta, otra vez les digo, se explicaban a partir de un problema fisiológico en el cerebro. Entonces empieza el auge de lo que es la psicología y en el 30 lo que hace Paul Lazarsfeld es tratar de entender por qué o cómo hacer para que alguien utilizara más un servicio de lavandería ahí en Viena. Entonces a él se le ocurre hacer entrevistas a mujeres que eran usuarias de la lavandería y por un lado y por otro lado empezó a enviar cartas a familias de algún fallecido, ¿no? Porque él, ¿qué se dio cuenta? Se dio cuenta que la gente mandaba más a lavar ropa cuando tenía un problema y no se podía ocupar de eso. Y entonces se dio cuenta que uno de los problemas más graves que puede ocurrir en un hogar es el fallecimiento de uno de sus integrantes. Entonces él empezó a hablar, a mandar cartas, detectó primero qué familias tenían este problema cerca de la comunidad donde estaba emplazada físicamente la lavandería. Y se dio cuenta que esta era una manera de acercarse a los clientes y que a partir de esta acción cada vez más clientes llegaban a su tienda, que las personas o familias que tenían esta situación sí acudían a la lavandería con más frecuencia. Entonces él desarrolla lo que se llama el enfoque psicológico para el estudio del comportamiento del consumidor. Lazarsfeld es miembro de la escuela psicologista de Adler y Adler es otro psicólogo que también fue alumno de Sigmund Freud. Inició la investigación de mercados. De hecho, este primer estudio o carta o indagación acerca de por qué la gente a veces va más a la lavandería y a veces menos,
va a tener su base en lo que sería, esta va a ser la primera ejemplo de lo que sería una investigación de mercado. ¿No? Si ustedes saben de lo poco que vimos ya, bueno, de lo que leyeron acerca de en la clase, acerca del primer capítulo, vamos a ver que va a haber una parte muy importante del proceso de mercadotecnia que tiene que ver con la investigación de mercados. Maestra, Dime. una pregunta. Durante el curso vamos a ver cómo realizar estas investigaciones y estudios de mercado. El estudio de mercado se ve en Marketing 2. Lo que vamos a hacer nosotros en Marketing 1 va a ser todo el previo, va a ser toda la preparación y el análisis del entorno socioeconómico de la empresa. Acuérdense Ok. que en el capítulo, bueno, luego en el capítulo 2 vamos a revisar entorno interno y entorno externo. Eso es muy importante para poder empezar un estudio de mercado. Entonces nosotros vamos a hacer el previo al estudio de mercado, que es la investigación de sector. Eso es lo que vamos a hacer en este trimestre y además lo que tendríamos que hacer es aprender los conceptos básicos. En Marketing 2 ya vemos cómo elaborar un estudio de mercado. Muchas gracias. ¿Dudas los demás? Todo bien, gracias. Los nuevos. Bueno, entonces, Lazarfer es miembro de la escuela de Adler, ya les dije, inició la investigación de estudios de mercado y consiguió fondos para un centro de investigación de los problemas económicos en Austria, porque lo que trataban de hacer en ese tiempo, la mayoría de las industrias era reforzar las ventas y mejorar la situación económica, ¿no? Luego tenemos, va a desarrollar este centro, va a conseguir este centro y este centro también va a ser importante, que va a estar en Austria porque va a ser un centro que va a tener ya injerencia sobre las problemáticas de la empresa. Anteriormente la idea de universidad y la idea de empresa estaban separadas, sobre todo, a lo mejor no en las ingenierías o en las disciplinas más económicas, pero sí, por ejemplo, en lo que sería la psicología. Y es la primera vez que se van a vincular problemas económicos y claros de las empresas con investigaciones psicológicas. Entonces, este es otro campo de la psicología que se empieza a crear, ¿no? Mientras tanto, en Nueva York, vamos a tener el desarrollo de investigaciones psicológicas sobre las preferencias de quienes escuchaban la radio. Antes de empezar con el asunto de la televisión, vamos a tener este aparato que es el primero que empieza a dar comerciales, a reproducir las teleseries o telediarios que eran muy parecidos a una radionovela. Y en esas transmisiones era cuando se transmitía también toda la publicidad y todos los anuncios, ¿no? Entonces, lo que hacen la mayoría de estos investigadores es retomar el estudio de los ratings de audiencia para entender qué motiva el comportamiento de compra de las personas y qué relación tiene o qué relación debería de tener un cierto horario de audiencia con un cierto comercial que se pueda transmitir ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué motiva el comportamiento de compra? ¿Qué hace que alguien compre algo? Eso fue lo primero que empezamos a ver. Entonces, además van a empezar a generarse una serie de publicaciones entre la academia y no tanto de la academia, sino de la divulgación de estos investigadores que van a hacer investigaciones de estudio de mercado ya respaldadas por empresas, van a ver cuál es la influencia personal que tienen ciertos líderes de opinión en las compras, y esto es bien interesante porque aquí empieza la primera cosa que se llama estudio de opinión pública, ¿no? Que eso es algo que tiene que ver con la ciencia política y con las ciencias de la comunicación. Existen individuos en las sociedades que van a ser impulsores de compra, que van a ser líderes de opinión y entonces lo que compra o vende sutanito, ya eso es suficiente para que este tipo, que a lo mejor es famoso, ¿no? Messi,
anuncia Coca-Cola o anuncia Pepsi o anuncia, y entonces eso va a tener una influencia en la decisión de compra de muchas personas. También se empiezan a hacer encuestas a los radioescuchas para saber justamente estas pautas de compra. Decía Lassalfer decía, nuestra idea era tratar de determinar el papel de la radio en los diferentes tipos de personas, el valor de la radio para las personas en términos psicológicos. Y aunque esto era lo que pretendían, encontró muchísima información sobre pautas de consumo y de consumo y de conducta, ¿no? Y bueno, parte de esa historia es la que vemos retratada ahí en Mad Men. Este señor, Lassalfer, en 1941, se dio cuenta que se podía establecer una buena relación entre la academia y el mundo de los negocios. Y entonces varios de estos centros de investigación comenzaron a hacer estudios para las empresas y para entender justamente los patrones de consumo, las pautas de compra y por qué había gente que compraba ciertas cosas y otra que no. ¿Cuál era el impulsor de compra? Ese es el precursor de los estudios de opinión pública y del estudio sobre los líderes de opinión. La opinión pública y los líderes de opinión van juntos, ¿no? O sea, son elementos que en publicidad, promoción y en mercadotecnia, en comunicación política se estudian mucho en ciencia política, porque el líder de opinión va a influir en un grupo, ¿no? Y va a poder, a partir de si tú convences a ese líder de opinión, lo que ese líder de opinión opine, va a tener una fuerte influencia en los grandes grupos sociales. Y Lassalfer se pregunta qué tan grande era el mercado de la posguerra para los bienes de consumo, ¿no? Esas son las primeras cosas que quería investigar. En 1947, un doctor Everett estudió o se dedicó a hacer una investigación de cómo las mujeres pesan en las decisiones de compra. Y hizo un estudio para Ford Motor Company, ¿no? En el 47. Este estudio justo era ver cuál era el papel. Si bien es cierto, en esos años, estas mujeres de ese tiempo no eran trabajadoras, sino amas de casa. Oh. Segundo. Bueno, si no eran más que amas de casa, de todas maneras había una cierta idea de que tenían una influencia, ¿no? En el decisor de compra, que era el padre de familia. Las investigaciones se dan cuenta de que falta algo en su actividad, o sea que no pueden entender bien por qué o cuál era el papel de estas amas de casa en las decisiones de compra, y efectivamente que solo trabajaban sobre la parte cuantitativa y no sobre la parte cualitativa. O sea, en un tiempo, pues se hacían las encuestas, los cuestionarios, se preguntaba y se tabulaba, y se dieron cuenta que había que observar más los comportamientos, ¿no? Entonces, que había mucha más información mercadológica y poca información psicológica. Entonces, esto también es un descubrimiento importante para tomar más atención a las conductas o actitudes del consumidor, que no es nada más a lo mejor ver cuántas veces compran, qué tan seguido compran, qué tipo de paquete compran, cómo lo compran, sino también entender impulsores de compra. Bueno, Ernest Dichter es otro psicólogo también de las escuelas austriacas que en el 38 va a hacer un estudio particular del conocimiento freudiano en su estilo, ¿no? Va a tener una visión positiva de la cultura del consumo. Mientras en ese tiempo había un gran, digamos que en ese tiempo tenemos el surgimiento o una oleada muy fuerte de pensamiento marxista que consistía en criticar el capitalismo y el capitalismo y toda su reproducción económica social, que también pasa, pues obvio por el consumo, pero también por el consumo cultural. Sin embargo, por ejemplo, este hombre, Ernest Dichter, lo que va a hacer, no va a decir, es que como ellos vienen de ciudades o países donde el capitalismo está muy en ciernes y muy incipiente y vienen de una Segunda Guerra Mundial, para ellos no va a ser tan pernicioso el capitalismo, no lo van a ver desde un punto de vista crítico. Entonces, este Dichter va a tener una buena idea de lo que es el consumo
que no hacía crítica social en torno al consumo, tenía valores procapitalistas y trabajó en una tienda departamental expuesto a bienes de consumo cuando era pequeño. Su origen es judío y fue capaz de ver la inseguridad de otras personas. Entonces, bueno, estas características le permitieron avanzar a una teoría que fuera mucho más hacia entender cuáles eran los comportamientos humanos para poder venderlos, ¿no? Bueno, estudió con Karl y Karl Burner en la Universidad de Viena, hace énfasis en el individuo automotivado. Bueno, son del Círculo de Viena. Viene este personaje de haber vivido un colapso de la monarquía austriaca y el seguimiento del modernismo. Y es una época donde los intelectuales judíos despuntan y pueden expresarse y pueden meter todos estos conocimientos ahora al servicio de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos por ahorita, pero lo que podemos hacer es, a ver algún video justamente de cómo se hacen estos estudios de comportamiento. ¿Hasta aquí dudas? A ver, ¿y por qué estamos revisando esto? Porque esa sería la pregunta, ¿no? En la clase de marketing 1, ¿por qué estamos revisando esto? ¿Cuál es la relación? Pues Ay, adelante, adelante. que si entiendes cómo funciona la psicología del mercado, pues vas a hacer un mejor trabajo ofreciéndole beneficios que pues también que te dejen más ganancias. Sí, pero ahorita lo que estamos viendo es el aspecto histórico para entender la primera etapa, ¿no? Eso sería básicamente entender de dónde vienen. Ajá, de dónde vienen estas ideas acerca de, o estas técnicas. El compañero que va a participar. Sí, también está relacionado con lo que dijo Jimena, que justamente cómo es el proceso histórico de entender la psique para poder hacer un mejor servicio en la mercadotecnia y en las estrategias de marketing para poder llegar al consumidor. Uh-huh. ¿Y los demás? Uh-huh. Y porque a lo mejor en algún momento ya había mucha información en cuanto a, pues, cuántos compraban papel de baño de esta marca, cuántos veían la tele de tal a tal hora, cuántos, pero faltaba información acerca de las motivaciones emocionales. Entonces, aquí todos estos psicólogos freudianos que creen en el inconsciente, lo que van a hacer es tratar de explicar cómo trabaja el inconsciente, cómo trabajan las emociones en las decisiones de compra de los individuos, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que este tipo de investigaciones le va a aportar a la mercadotecnia. A ver, les estoy buscando un video que justo habla de unos pasteles que a lo mejor ustedes conocen, que son unos pasteles que venden en el supermercado. Creo que la marca es Betty Crockett y que son unas cajitas que venden donde prácticamente nada más se le echa agua o leche y se produce y se hornea y se hace un pastel. Y entonces, Richter, creo, lo que hizo fue un estudio para entender esta marca de pasteles. No sé si ustedes la ubican lo han visto alguna vez en el súper o han comido Sí. alguna. Uh-huh. Bueno, entonces, estos pasteles cuando se introdujeron al mercado, pues hubo un tiempo en el que no se vendían, ¿no? Y entonces, eso eran los años, creo que 30, más, no, como 50. Y entonces, a lo que le piden a Richter es que haga un estudio para entender cuál era la razón cuál era la razón por la cual estos pasteles no se estaban vendiendo.
Y entonces él hace, es tan interesante y tan importante esto, porque incluso estos investigadores empiezan a desarrollar técnicas de investigación que ahora, no nada más en la mercadotecnia, sino también en la psicología y en toda lo que es la administración se usan. Y este se llama grupo focal. La técnica del grupo focal en lo que consiste es en invitar a una reunión a un grupo de gente y hacerlos discutir sobre una problemática determinada para que interactúen entre ellos. Muchas veces estos grupos focales se graban y la visión es entender por qué la gente toma decisiones, cuáles son las emociones que están atrás de estas decisiones. Y así es como Richter crea el grupo focal como técnica de investigación de las conductas. Y les digo que no solo se realiza o se usa esta técnica actualmente para cuestiones de marketing, sino para muchas otras cosas. Es que eso estoy buscando el video. Aquí está. Justo el de los pasteles. U otros que hay. No lo encuentro porque tengo el de la revolución industrial, que es lo que tendríamos que ver. Tal vez estamos abajo. Esperen 2 segundos. Bueno, entonces, por lo menos los que ya habían entrado sí vieron Mad Men e hicieron el reportito, ¿no? Sí, sí, maestro. Bueno, entonces yo les preguntaría, ¿de qué se trata el capítulo 1 de Mad Men? A ver, espérenme, ya encontré esto. Ahorita le entramos a Mad Men. Psychoanalysts were about to move into big business and use their techniques not just to create model citizens, but model consumers. Last week's episode showed how Freud's American nephew, Edward Bernays, had been the first to convince American corporations that they could sell products by connecting them with people's unconscious feelings. But now, a group of psychoanalysts were going to take what Bernays had begun and invent a whole range of techniques. Déjenme buscarles uno que no esté en inglés, aunque no deberían de tener ya a estas alturas del partido ningún problema. Pero bueno, a ver. Uno que tenga subtítulos, más bien. Sí, entonces aquí al final lo interesante es ver cómo las ciencias del comportamiento se van poniendo al servicio de lo que es la mercadotecnia y hasta el punto de que por ahí por el año, por 2000, no, por el 1900 va a salir un bestseller muy interesante que se llama Publicidad Subliminal, ¿no? Y que va a estar trabajando justamente los asuntos de la publicidad subliminal. No encuentro los otros videos. A ver, bueno, entonces empezamos con el asunto de Mad Men. ¿De qué trata la serie? ¿Cuál es el primer planteamiento que se hace en el primer capítulo? A ver. Almeda Valle Jacqueline. Sí, profesora. Pues el primer capítulo trata sobre el protagonista, Don, que tiene una cuenta hacia una tabacalera. ¿Qué quiere decir tiene una cuenta hacia una tabacalera? Bueno, que va a trabajar para una tabacalera para
por todo este problema que tuvo los cigarrillos, bueno, el tabaco en ese momento, de que dañaba la salud y que ocasionaba cáncer, ¿no? Entonces tenían que darle este giro de ¿Quién? A ver, sujeto, verbo, complemento, porque no sé quién tenía, no sé quién. En este caso, la empresa tenía un conflicto porque ¿Cuál empresa? la empresa de la tabacalera. Ah. La empresa de la tabacalera tenía un conflicto porque el tabaco ya tenía estudios de que causaba riesgos hacia la salud. Entonces no querían cambiar este concepto de que era dañino. El empresario titular quería seguir conservando el concepto porque decía que su cigarro no era dañino, ¿no? Uh-huh. Entonces fue con el protagonista para pedirle consejo y más bien un anuncio, una publicidad que girara en torno a que no era dañino este tabaco, ¿no? Ahora, ahí el asunto es que todas las tabacaleras tenían el mismo problema, no solamente la marca que va a pedir ayuda. Entonces, exacto. ¿Cuál es el enfoque de negocios? Bien, Adriana, ¿cuál es el enfoque de negocios o de venta o de publicidad que tiene el publicista? Ávila Islas, Carla Vianey. ¿Está o no está? Si le pasé lista. Cuatro participantes levantaron la mano. Bueno, entonces a Carla Vianey. Me falta. Este es de 4 a 6. Bueno, a ver, si quieren, no sé quién levantó la mano primero, pero bueno. Fernando, luego Paola y luego Eder. Sí, ¿puede repetir la última pregunta? Del enfoque. Bueno, sí, a ver, ¿cuál es la solución a este problema? Porque en esa solución es como vemos cómo trabaja el marketing. ¿Cuáles son los acercamientos que hay para resolver un problema de este tipo? Al final, ¿qué es lo que queremos? Incrementar ventas, ¿no? Así incrementar es. Ventas ante un problema de crisis muy fuerte. ¿Cuál es la crisis? La crisis es que hay una oleada de opinión pública que va a decir que el tabaco es malo para la salud. Todo el tabaco, no solamente el de esta empresa. ¿Cuál es la respuesta de La que ofrece el publicista es la de enfocar la publicidad hacia la felicidad, el deseo de ser felices, como plantear de alguna manera, no que el tabaco fuera o no saludable, o sea, dieron un viraje de la salud hacia el deseo, al de el deseo del consumidor de ser feliz y que pudieran ellos ver reflejado esa felicidad, independientemente de si era o no saludable, en el producto, pues en este caso la marca que era, porque estaba hablando de una marca en particular que era Lucky Strikes. Uh-huh. Bueno, pero eso es como más a lo grande. Ahora vamos a ver detalladamente cuál fue la estrategia. Gracias, Fernando. A ver, Paola. Paola, luego Eder. Sí. Pues bueno, pues primero el conflicto es que en ese momento empieza a haber como una controversia sobre los efectos dañinos que tenía el tabaco hacia la salud. Entonces como que el centro de lo que se estaba hablando en la opinión pública era si eran dañinos o no. Y se había estado usando anteriormente una estrategia para desmentir esto, ¿no? Incluso se habían se habían contratado investigadores y todo esto para desmentir que era dañino. Y se estaba yendo como sobre esa línea. Y la otra, como el otro factor también importante, es que los dueños de la empresa no aceptaban que era dañino. Entonces, aunque en un inicio se les propuso también, el otro chico les dijo, no, pues es que hay que aceptar que es dañino y decir que pues de todas formas todos nos arriesgamos una vez cuando salimos a la calle, como hombres nos arriesgamos, pero los dueños de la empresa dijeron que no, porque era como asumir que estaban matando a las personas y ellos decían que no era dañino. Entonces lo que hizo el protagonista fue como quitar el centro de atención
a la parte de la salud y dijo, todas las empresas de tabaco tienen el mismo problema. Todas ahorita tienen las mismas restricciones y no pueden decir que no es saludable o así porque ya está viendo estas restricciones. Entonces tenemos que enfocar el punto en otro lado. Y entonces fue ahí cuando les dice, ¿cómo se hace su tabaco? Entonces dicen, no, pues se tuesta. Entonces dice, bueno, entonces Lucky Strike se tuesta. Y dicen, pero los demás lo hacen. Y dicen, no, Lucky Strike se tuesta. O sea, ¿por qué Lucky Strike es diferente a los otros? Y por qué, no es por qué voy a fumar, es por qué voy a fumar Lucky Strike. Porque específicamente... Toast, ¿no? It's toast. Y entonces eso es como, sonaba muy bonito. Entonces, a ver, ¿qué es esto? Esta descripción, o sea, tiene que ver un poco con el asunto que dijo Fernando, pero lo dijo muy grosso modo, de vamos a enfocarnos en un satisfactor, pero acá ya hay una cualidad, que es la que está diciendo Paula. A ver, Eder, en esta misma línea, ¿cuál es la técnica entonces para resolver el problema mercadológico que planteaba la prohibición al tabaco? Bueno, ya que aprovechó de que el mercado del tabaco era la consecuencia es que ya había testimonios de que provocaban pues mal a la salud, buscó cómo diferenciar esta marca de Lucky Strikes de los demás. Tenía que aprovechar esa oportunidad de que, bueno, podrían decir, no, están diciendo que los tabacos son venenosos, pero nuestra marca está diciendo que es tostado, no está implícitamente que es para llamar la atención hacia los consumidores y pues venderlo, ¿no? Algo así. Sería cambiar el foco, ¿no? Eso sería la primera técnica. Ok, a ver, Alejandra, ¿tú qué opinas? Opino lo mismo. Más que nada es, dentro de todo lo negativo, destacar algo positivo. Mm. Y a lo mejor las demás marcas no han dicho que su tabaco es tostado. Y ese es algo que los consumidores desconocen, que todos son tostados, pero no saben. Lo que saben es que Lucky Strike es tostado y todos los demás no, porque no lo han dicho. Y además ahí nos metemos en qué característica del marketing que se va a empezar a usar después, no necesariamente en las ventas, sino ya en el enfoque al cliente. Claro, evitan información, pero no quiere decir que los estén engañando. Sí, pero ¿qué es lo que están haciendo como técnica al remarcar el toast? Lucky Strike is toast. ¿Cuál es? A ver, bien, Alejandra. Aaron Murphy. Gracias. Sí, digo, así como siguiendo con la línea que ya plantearon mis compañeros, lo que yo identifiqué ahí es que está haciendo la diferenciación entre una marca y otra, a pesar de justamente como decía Alejandra, que sí todos los tabacos hacen daño, pero está haciendo la diferencia de que, o está haciendo notar justamente la diferencia de que Lucky Strike es tostado, ¿no? Justo porque estamos utilizando la técnica de la diferenciación del producto, ¿no? O sea, ya no es fumar lo que sea, ya es diferenciar, porque al diferenciar el producto está segmentando también. Ok. A ver, Aaron Saucedo y luego Mariana Millán. Sí, profesora. O sea, básicamente es una verdad a medias, ¿no? Porque no estás diciendo mentiras, estás diciendo la verdad, que este cigarrillo es tostado. Pero no, tampoco les vas a decir, pero te causa muerte. Y es lo que lo diferencia de las demás marcas, como le llegó la idea a este Don, que fue a preguntarle al señor, ¿y usted cómo hace usted cómo hace sus cigarrillos? Y ya le empieza a describir. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Y ya le dice, no, pues siembran siembran esto y esta semilla y la tuesta, ¿no? Y ya de ahí le llega la idea a Don. O sea, sin decir más, el señor ya ahí dice, pues ahí está tu idea, es tostado, es lo que pues hace la diferencia. Ahora, ahí hay otra como lección de marketing, porque tiene que ver con, hay ahí una crítica de que les pregunta, a ver, cuéntame, ¿cómo es que se hace un cigarrillo? Y el heredero del señor otro de los participantes en la reunión, que era ejecutivo de la línea, no sabe ni cómo se elabora un cigarro, ¿no? Entonces, esa es otra circunstancia muy importante. El mercadólogo siempre debe saber todo el proceso productivo. Por eso ahora estamos nosotros haciendo esto.
Este trabajo de este trimestre lo que va a hacer es entender proceso productivo y cadenas de valor. Ok, Mariana. Sí, es que lo que pasa es de que aunque sus mayores quisieran mentir, por eso él recalca mucho de que tira el trabajo, no es literalmente tirar, sino realmente es como el principio básico que lo que hemos visto de marketing, que es tener ética. Entonces, ya hasta el último se acuerda cómo hacer único el producto. Entonces, ahí no es tanto de que las demás personas quisieran mentir y evitar la problemática, sino totalmente resaltar de ver la negatividad de todas las cosas. Y también creo que el punto clave también fue cuando habló con la señorita, que es la inversionista, porque como que le dio un poco más de conocimiento para con esa charla llegar a esa conclusión. ¿Cuál que es ¿Estamos hablando del mismo caso, del caso del tabaco? Ajá, sí, pero es que hay en una parte, antes, empieza a charlar con una, pero es que se me olvidó su nombre. Y ella como que empieza a darle un poco más de enfoque, un énfasis del tabaco, qué es lo que se esperaría de las personas, y entonces le va dando más enfoque a que lo que necesita es especializarse más en ver las características del cigarro, que en este caso al último le dice que es tostado. Ok, a ver, Giselle. Pues lo que me llamó la atención es que trataron de seguir vendiendo lo mismo y que incluso si dijeron, y si ponemos huesos y si ponemos algo en el empaque que diga que es malo, pero lo descartan luego, y creo que tiene que ver por los tiempos en los que se vivían, que eran un poco incrédulos o que no creían tanto en la nueva información. Entonces lo que hicieron fue como darle un diferenciador al cigarro, como si fuera artesanal, lo que sería lo que levanta esta marca. Sí, o sea, al final distraer hacia lo que sería el diferenciador. Esa es la idea. Ok, hasta aquí sí. Bueno, yo creo que la semana que entra, la próxima clase seguimos viendo este asunto que es como corre como en paralelo, como la historia del marketing y todas las influencias que se van metiendo. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? Les estoy buscando el video que les digo de la investigación motivacional. A ver, déjenme ver si es este. Este está con subtítulos. A ver si este sí está. ¿Qué están viendo? El grupo de Facebook. Entonces tengo que dejar de compartir y luego volver a compartir. Ahorita ya están viendo el YouTube. Sí, ya. Sí. Psychoanalysts were about to move into big business and use their techniques not just to create model citizens,
but model consumers. Ahí mismo la configuración se puede poner Last los week's episode subtítulos. showed how Freud's American nephew, Edward Bernays, had been the first to convince American corporations that they could sell products by connecting them with No, people's si le dan la unconscious. configuración al lado, en el Now, de a al group lado, of psychoanalysts were going to take what no hay Bernays had subtítulos, begun sino al lado, como ahí, ajá, ahí, y ahí, pues no, No, sé, solo está ahí. A ver. Vamos a ponérselos en sueco. ¿No? No, por favor. Ok. Listo. and use their techniques not just to create model citizens, but model consumers. Last week's episode showed how Freud's American nephew, Edward Bernays, had been the first to convince American corporations that they could sell products by connecting them with people's unconscious feelings. But now, a group of psychoanalysts were going to take what Bernays had begun and invent a whole range of techniques to get inside and manage the unconscious mind of the consumer. They were led by Ernest Dichter. Dichter had practiced next door to Freud in Vienna, but he had come to America and set up the Institute for Motivational Research in an old mansion north of New York. This is the Institute for Motivational Research, a place devoted to the intriguing business of finding out why people behave as they do, why they buy as they do, why they respond to advertising as they do. And this is Dr. Ernest Dichter. We don't go out and ask directly, why do you buy, why don't you? What we try to do instead is to understand the total personality, the self-image of the customer. We use all the resources of modern social sciences. It opens up some stimulating psychological techniques for selling any new product. Like the other psychoanalysts, Dichter believed that American citizens were fundamentally irrational beings. They could not be trusted. Their real reasons for buying products were rooted in unconscious desires and feelings. And Dichter wanted to find ways to uncover what he called the secret self of the American consumer. He was trying to get out of people's mind the unconscious motivations that they had for purchasing. These could be sexual, they could be psychological, they could be sociological, they could be a demand for status, a demand for recognition. There were things that people couldn't verbalize or wouldn't verbalize because they were too secret to them. They were too much a part of their nature, and they would be embarrassed. They would be embarrassed if they came out and said things like this. He would interview people, but not ask them direct questions, but let them talk freely like you do in psychoanalysis. And that was his background. And so he said, why can't we have a group therapy session about products? All right? And so Dichter built this room up above his garage, and he said we can have psychoanalysis of products. They can actually act out and verbalize their wants and needs. What we're going to do is try a couple of these salad dressings. Now let's see what happens. Here's our typical housewife. She doesn't follow the instructions. And they could be observed and watched, and other people could comment, and they could talk about it, and everybody could join in. He was the first to do this. This was absolutely the first thing that was ever done. And he had a movie projector up there where you could show advertisements and things like that, and people could react to them. And he invented the whole technique for mining the unconscious about the hidden psychological wants that people had about products. This became the focus group. It worked. Dichter's breakthrough came with a focus group study he did for Betty Crocker Foods. Like many food manufacturers in the early 50s, they had invented a new range of instant convenience foods. But although consumers had told market researchers they would welcome the idea, in fact, they were refusing to buy them. The worst problem was the Betty Crocker cake mix. Dichter did a series of focus groups where housewives free associated about the cake mix. He concluded that they felt unconscious guilt at the new image being promoted of ease and convenience. In other words, he understood
that the barrier to the consumption of the product was the housewife's feeling of guilt about using it. They basically, on one hand, wanted to make it easy for themselves, but they felt guilty about it. So what you've got to do in those circumstances is remove the barrier being guilt. The way you do that is to give the housewife a greater sense of participation. And how'd you do that? By adding an egg. Simple as that. As simple as that. Dictor told Betty Crocker to put an instruction on the packet that the housewife should add an egg. It would be an unconscious symbol, he said, of the housewife mixing in her own eggs as a gift to her husband, and so would lessen the guilt. Betty Crocker did it, and the sales soared. My cake is ready. The consumer may have basic needs that the consumer himself or herself doesn't fully understand. You have to know what those needs are in order to fully exploit the consumer. Is it wrong to give people what they want by taking away their defenses, helping remove their defenses? It seems so much longer than last year. It is. Nearly 4 inches longer in some models. Oh! Dictor's success led to a rush by corporations and advertising agencies to employ psychoanalysts. They became known as the Depth Boys, and they promised to show companies how to make millions by connecting their products with people's hidden desires. Dictor himself became a millionaire, famous for inventing slogans like "a tiger in your tank." Even the marketing of the Barbie doll came from a children's focus group. And so it goes. But Dictor was convinced that this was far more than just selling. Like Anna Freud, he believed that the environment could be used to strengthen the human personality. And products had the power both to sate inner desires and give people a feeling of common identity with those around them. It was a strategy for creating a stable society. Dictor called it the strategy of desire. To understand a stable citizen, you have to know that modern man quite often tries to work off his frustrations by spending on self-gratification. Modern man is eternally ready to fill out his self-image by purchasing products which complement it. If you identify yourself with a product, it can have a therapeutic value. It improves your self-image and you become a more secure person and you have suddenly this confidence of going out in the world and doing what you want successfully. Bernitz believes that that would then improve the whole of our society and become the best society on this planet. Bueno, pues ya vieron entonces qué interesante, ¿no? Al final, ¿qué era lo que hizo que el pastel de Betty Crockett al final se vendiera? Que se le añadiera un huevo, ¿no? Que desde eso parece muy estúpido, muy simple, ¿no? Pero al final es lo que están ahí explicando. A ver, hay barreras de compra que tenemos los seres humanos y lo que tiene que hacer el mercadólogo es, en esta parte del inconsciente, quitar esas barreras, ¿no? Igual que lo que hace Don Tripper con el asunto del tabaco, que es distraer, ¿no? Fernando. Sí, bueno, aquí quería comentar que, de hecho, lo que me parece más interesante o curioso es que si bien la primicia era cierta, y ahorita lo que comentaba de, bueno, pues hay que ir viendo cómo es que fue evolucionando esta idea gradual del enfoque, porque, pues sí, si bien sí era irracional las compras, no tenía que ver exactamente con el producto, no con sus características, ni algo que ellos pudieran como tal plasmar, sino algo que estaba dentro de la inercia para tener el producto final. ¿A qué te refieres? A esta parte que ellas deseaban. ¿A qué producto? Bueno, aquí a los pasteles.
Sujeto, verbo, complemento, porque Ok. si no, ya no sé si es del tabaco o si es de los pasteles. No, de los pasteles, perdón, del video que estábamos viendo. Entonces, pues lo que hicieron, si bien no hicieron nada respecto a su empaque, algo como em, de esta publicidad, sí se inmiscuyeron en este deseo de las personas de sentirse partícipes de la preparación. Lo que, bueno, es una característica de los estadounidenses porque ellos, en realidad, al no tener, al ser digamos, comida relativamente tan sin olores, vista desde nuestra perspectiva mexicana, pues como un tanto sosa, ellos, bueno, querían dar esa imagen de perfección. Entonces, pues era un deseo que no era en el producto como tal, sino sentirse partícipes de que lo que preparaban, que realmente no preparaban, pues sí lo estaban haciendo. Entonces, Pero esa eso imagen. no era nada más imagen, sino era una sensación de que el ama de casa no estaba cumpliendo con su papel. Ajá, ¿Cuál es el papel de un ama de casa en una sociedad tradicional? pues Todos, no nada más tú, los demás también. Okay. Cocinar por su propia cuenta, con sus propias manos. ¿Qué más? Alimentar al proveedor. No, pero a ver, esas son actividades, ese no es el papel de un ama de casa, son actividades. Pues era ejercer un trabajo de cuidados, ¿no? El papel de un ama de casa es cuidar a su familia. Parte del cuidado pasa por la alimentación. Y cuando en el asunto del pastel ella no tenía que hacer nada, se sentían culpables porque no estaban haciendo su labor de buenas amas de casa. Imagínate. Pero bueno, ese es el imaginario, ¿no? Entonces, la culpa, ¿cómo la quitan? Y está bien interesante. A ver, ¿cómo hacemos que esta barrera de compra, que es sentir que yo no hago nada, se diluya? Y esa barrera de compra fue, añádale un huevo. Y ya, el huevo tiene una simbología. ¿Quién pone los huevos? Las gallinas. Las gallinas, y las gallinas tienen un papel de maternidad, ¿no? Entonces, parte del amor o la maternidad de una mujer era cuando ponía un huevo en el pastel y ya sentía que estaba cumpliendo su papel de madre y evitaba, entonces las ventas del pastelucho ese horrendo se dispararon, ¿no? Sí, yo todavía me acuerdo que cuando yo era adolescente mucho se compraba eso porque pues era muy fácil hacer un pastel de caja, ¿no? Aunque sea una basura, pero bueno. Que es, yo el otro día estaba yo pensando, ahora en México ya tiene mucho, pero en Estados Unidos, pero ahora en México están vendiendo un robot, se le llama robot porque tú no metes las manos, no haces nada, que es como una especie de máquina, como del tamaño de una licuadora, con un recetario y programas que tiene donde las mujeres o quien quiera usarlo, pero se llama Thermomix, me parece, y puedes poner, dice ahí, a ver, para hacer tamales, y entonces dice lo que le eches, tú no haces nada, no es por pasos, sino solamente echas todo ahí, y al final la máquina produce la masa para que tú hagas los tamales, o al final te hace un helado, o al final, ¿no? Yo no la tengo porque a mí me parece que una cosa muy importante de cocinar es ir haciendo las cosas de manera más artesanal. Se me hace una tontería eso, pero a mí me planteo preguntas acerca de entonces ahora cuál es el papel que se supone que tiene la mujer y cuáles son las barreras de compra que tendría este tipo de máquina, ¿no? Si ya el público al que va dirigido tal vez no tiene la misma idea de lo que es el papel de la mujer. A ver, quería Jimena y luego Erika. Pues yo creo que justo ese enfoque que hice, como por ejemplo en el Thermomix, que es ese aparato, este, a lo mejor y sí, ¿no? Para alguien que puede cocinar bien y que disfruta de la cocina, pues se le hace como algo tonto, ¿no? O que no sirve, que no tiene utilidad. Pero otro enfoque podría ser, por ejemplo, para alguien que no tiene tiempo y tiene familia, o por ejemplo, mi abuela lo utilizaba porque ella no tenía completo uso de sus facultades físicas.
entonces pues se le facilitaba mucho, ¿no? Entonces creo que también eso es interesante, así como cómo van cambiando los enfoques. A lo mejor ya no está enfocado como para el ama de casa, porque pues creo que en este momento ya esos conceptos como de ama de casa o quién se queda ya pues son completamente diferentes, pero pues son diferentes enfoques, ¿no? Es como antes utilizaban eso del ama de casa y ahora ese pues puede ser para diferentes propósitos, que creo que es muy interesante. Ujú. A ver, Erika Álvarez, que ahí tendría que ver con la segmentación, con una nueva segmentación. Erika. Bueno, pues, mi aportación va más de lo que habla el documental en sí, porque pues el video que nos pone es como tal un documental de cómo se da la mercadotecnia en Estados Unidos. El video que nos pone habla sobre, en un corto espacio habla sobre Edward Bernays, que es el sobrino de Sigmund Freud, y él Bueno, ocupa primero sobre Verne y luego sobre Edgar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un caso en el que a él le piden que haga que una empresa que es tabacalera haga que se vendan más cigarros. Entonces, como pues ya los hombres que estaban en Estados Unidos ya fumaban, ya no podía tener más, ampliar más el mercado. Entonces, una de las estrategias que ocupa es hacer que las mujeres fumen, y es a base de el empoderamiento de las mujeres que logra que las mujeres, que logra atraer a ese sector de mercado que estaba, a ese que segmento. no contemplaban las demás, que las demás tabacaleras no contemplaban. Y de hecho también es una parte, eso se ve en la serie, en el primer capítulo, cuando le pregunta al final a la que es dueña de una tabacalera, que le pregunta sobre el amor y le da su definición del amor. Y entonces Don al final le dice, pues yo no creo eso, porque la definición que tienes del amor, nosotros los publicistas fuimos quienes la creamos y la Para ocupamos venderle para a gente venderle como cosas. pero ella no es del mercado del tabaco, ella tiene una tienda departamental muy grande, como el Palacio de Hierro, pero en Estados Unidos, es una tienda de judíos. Sí, ese capítulo es muy duro, ¿no? Por cómo le dicen, no, el amor no existe, lo inventa gente como yo para que gente como usted compre, ¿no? Esa es una parte muy cínica, ¿no? Y muy dura acerca de las cosas. No le está tratando de decir exactamente de que el amor no existe, sino el amor que se obtiene a partir de ciertas características físicas y la aceptación social que después va a conseguir un supuesto amor, es lo que se obtiene, es lo que hace la publicidad, ¿no? Eso es lo que él está tratando de decir. Pero bueno, así las cosas. Está buena la clase hoy. Yo creo que ya nada, en el tiempo que nos queda, díganme en qué quedó lo de sus trabajos. ¿Ya lo subieron? ¿Cómo van? Ya quedaron claros. Ahorita tenemos compañeros nuevos. A mí me gustaría que máximo un equipo fuera de 3 personas, no más, porque no somos tantos, solo somos 22. De 3, de 2, más ya no. Profesora, perdón. Lo que pasa es que ya, como al principio que nos habíamos conformado ya de 4, ya la mayoría ya están, bueno, no, la mayoría ya prácticamente todos están, salvo, bueno, incluso ahorita 2 compañeros se habrían integrado igual de 4, queda una compañera, como, bueno, todavía sin saber, Pues entonces... pues todavía no han empezado a hacer nada, así es que los podemos deshacer. Bueno, digo, a su consideración. Nada más le comentaba. Diga, ¿quién no tiene equipo? Yo, Araceli. Araceli, pero si tú estabas desde las primeras clases. No, es que de hecho le mandé mensaje el fin de semana porque yo apenas en altas y bajas me dieron la materia y yo me di cuenta hasta el fin de semana, entonces por eso le mandé mensaje. Entonces no sé nada de lo que llevan hecho, entonces pues no sé, por eso apenas también hoy me incorporé porque no supe nada de... A ver, sí, pero a ver, esa no es mi culpa. Desde el viernes ya sabías y ya te incorporé al grupo y todo, entonces ahí en Facebook viene la ficha de resolución que leyeron hoy, venía con quién comunicarse, hubieras podido poner un letrero de help me, estoy perdida en el mundo, y así ya estos te hubieran ayudado. Entonces, a ver, vamos a ver, Eric, ¿con quién estás? Eric Álvarez. Bueno, antes de que integraran a todos, solo éramos 2, Brenda y yo.
¿Dónde, dónde está Ben? Sí, pero yo soy yo igual me inscribí en altas y bajas y me comuniqué con Brenda en el fin de semana y me integraron a su equipo. Entonces son éramos Brenda, Paola y Erika. Ajá, sí. Bueno, entonces ya estamos. Brenda, Paola y Erika, está bien. Ok, y entonces están haciendo, ¿cuál empresa? Pues subimos la de Cooperativa Pascual. Ok. Bueno. Después, Jimena, ¿con quién está? Estoy con Aaron Murphy, con Fernando Roldán y... Ay, se me olvidó. ¿Perdón? Janet. Ay, Janet, sí es cierto. Bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Cuidado con el perro. Ok. Bueno, entonces yo les había pedido para el día de hoy una pequeña semblanza ya de la empresa, que es la que ya debieron haber subido, ¿no? Y a escogerla. Ahora, aparte de eso, bueno, por el momento vamos a hacer eso. Lo siguiente que van a hacer es que van a investigar para el miércoles todos, pero por equipo, qué es el CIAN, que es el Sistema de Clasificación de América del Norte. Y dentro de esa investigación van a ver a dónde está colocada su empresa. Y eso lo hacen en un Word y lo suben. ¿Podría repetir las siglas? Disculpa. Sistema de Clasificación de América del Norte. Gracias. Alejandra Hernández, ¿con quién estás? Estoy con Aaron Sauceda. Se acaba de integrar una nueva compañera que es Sandy Hernández y también estamos con... ¿Dónde está tu nueva compañera? Aquí, ya está, profesora. Alejandra, Sandy, el otro Aarón, ¿que dónde está? Allá. Aquí, pero abajo. ¿Y quién más? Yo. Y con Rodrigo. Bueno, a ver, son muchos, ¿eh? Somos 4. Sí, efectivamente. ¿Saben qué? A Sandy, mejor a Rodrigo lo vamos a poner con la compañera nueva, con Araceli. Sorry. ¿A quién, perdón? A Rodrigo Gómez. ¿No están con ustedes, Rodrigo? Sí. Lo siento, Rodrigo. Vas a hacer algo con Araceli. Entonces, Araceli y Rodrigo se ponen a trabajar juntos. ¿De qué licenciatura eres, Araceli? De Ingeniería en Alimentos. ¿Y Rodrigo? De Admin. Pues bien. Buena idea. A ver. Entonces, aviso de la batería se está agotando. Me tengo que apurar porque la batería se está agotando. Bueno, entonces ustedes dos se ponen de acuerdo y presentan un proyecto. Ay, espérenme, se me está acabando la batería. Bueno, si se acaba, ya saben los demás lo que tienen que hacer. ¿Ok? A ver, y entonces me quedan, ¿qué otro equipo y otro equipo? El mío, bueno, estábamos conformado igual por 4, Gis, Mariana y... Ay, se me fue el nombre de mi nuevo integrante. Joel, sí. Joel. ¿Quién? Hablamos Joel. ¿Joel? Joel, no. ¿No está? ¿No? No está. Bueno. Entonces, pero se salió. Por el momento lo vamos a pasar con Rodrigo y con Araceli. Le informan que ya está con Rodrigo y con Araceli, ¿eh? ¿Quién? ¿Perdón? Porque pues, tanto que no has visto. Se llama Joel o Joel, no sé cómo se pronuncia, J-O-E. Pues ya no está con ustedes. Bueno, ok. ¿Quién más? Se me acabe la pila. No, se quedó en Facebook, profesora. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Vale. Ya. ¿Quién más? Yo tengo una pregunta. Sí. Perdón. ¿Solo son 2? Sí. Bueno, está bien. Prefiero 2 que bolas. ¿Quién más? Yo, maestra, estoy con 3 compañeros más de Siria, Jacqueline y Eder. ¿Son 4? Sí. No, pues ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí, profesora. Siria está. Jacqueline, ¿dónde está? Aquí está. ¿Y Eder dónde está? Aquí,
Eder, se me hace que te vas a ir con Rodrigo y con Araceli. Porque si no, no están haciendo unos equipos así enormes y cuando pasa eso, porfis, Eric, ¿qué pasó, Siria? Antes de que se acabe la batería. Siria. Solamente levanté la mano para que vieran que estaba con ellas en el equipo, perdón. Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos. Profesora, perdone la interrupción, tengo una pregunta. Necesito que ir a volver a conectar, dime. ¿Los archivos se suben en PDF o en Word? ¿O no hay problema si los subimos en PDF? Preferiblemente son en PDF, ¿no? Ok. ¿Sale? Con lo del proyecto, con lo del capítulo ya no, ya las tareas que hicieron ya están y ya las que no hicieron pues no están. De todas maneras, traten de no, ya de ahora en adelante hacerlas, por una tarea menos no se van a morir, ¿no? Ah, bueno, pero espérenme, porque como todavía no acabamos ese capítulo 1, no, me retracto. Mejor si lo hacen, porque si no, no lo van a leer. Es el capítulo 1 del libro de Mercadotecnia. Todos los nuevos. ¿Se hace un resumen o un mapa mental? No, ahí investigale, mi reina, métete al Facebook, revisa lo que está ahí, fíjate lo que ya subieron los demás y ponte de acuerdo con los nuevos para subirlo, porque como eso era por equipo, pues ahorita tú ya tienes un equipo que a lo mejor alguno ya hizo su tarea y tú no. Entonces ponte de acuerdo a lo mejor con Miguel o con alguno de los nuevos y entre dos hacen el control de lectura. Sí. 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 Bueno, de todas maneras ahorita vuelvo a conectar la máquina y si tienen dudas, pues por mensaje, ¿sale? Y nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a empezar a revisar esto que les estoy encargando del sector y del CIAN y avanzamos con el capítulo 1 a donde nos quedamos. ¿Sí? Bueno, vale, pues. Bye. Bye. Hasta el miércoles, Gracias, profe. hasta luego. Hasta luego. Gracias.